Bienvenidos a una edición más de Tú a Usted, un programa de entrevistas en los que tratamos temas de actualidad, temas que nos están siempre afectando. Y hoy trataremos no un tema, sino el tema. Para eso tuvimos la oportunidad de invitar a un verdadero especialista en el tema de los ciclones y en el tema de Otis, por evidencia, ¿no? Ahorita está con nosotros el doctor Jorge Luis Vázquez Aguirre, pero bueno, el maestro Jorge Luis Vázquez Aguirre, porque resulta que tiene 2 doctorados terminados ya, pero bueno, está en proceso le llaman doctorandos, ¿no? Sí, está en proceso de recibirse de alguno de los dos y ya sería doctor, pero bueno, le diremos maestro para guardar las cuestiones académicas. Es egresado de la Facultad de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana, hizo maestría, hizo doctorado en México y en el extranjero, ha trabajado para agencias internacionales también meteorológicas, en fin, me podría llevar todo el programa hablando de su desarrollo académico y profesional, pero mejor le doy la bienvenida al doctor Jorge Vázquez. Bienvenido, Jorge, qué bueno que estás con nosotros, y pues arrancar el tema. ¿Qué pasó con Otis? Todo el mundo dice, bueno, eso era un huracán que es atípico y que no sé qué. ¿Es el primer huracán así que pasa? No es. Muchas gracias, Sergio, por la bienvenida, por la invitación al programa. Un gusto estar con ustedes. No, Otis no es el único que ha habido así. Incluso hace poquito, en el 2015, digamos, es relativamente poquito, en el 2015 también estuvo Patricia. Y el huracán Patricia comparte muchas características con Otis porque también fue uno de los huracanes que se intensificaron súper rápido y que es algo que no se había visto. La diferencia es que Patricia entró a tierra en un área cerca de Nayarit donde no había tanta exposición. Y Otis le atinó. Desafortunadamente Otis le atinó pues al puerto de Acapulco con toda la infraestructura, los asentamientos humanos y todos los bienes que estuvieron expuestos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de repente se originó? Era una tormenta y empieza a crecer, pero ¿por qué crece nada más? Primero, todos dicen por el cambio climático, ¿no? No, tampoco. De hecho, eso es un tema que, aunque ha sido un cierto debate recientemente en la comunidad, estamos seguros de que no fue el cambio climático la causa a la cual se le pueda atribuir la intensificación de Otis. Sí es una componente que hay que tomar en cuenta porque Patricia y Otis son quizá del tipo de huracanes que vamos a tener en el futuro con esa rápida intensificación, pero no es el cambio climático el que causa al huracán. Los huracanes, que son miembros de una familia más grande, que en climatología llamamos los ciclones tropicales, que incluyen desde que se forma un centro de baja presión, al que le llamamos depresión tropical. Si se sigue intensificando, pasa a ser una tormenta tropical y en ese momento adquiere un nombre. Y después de eso, si continúa intensificándose, se convierte en un huracán, y los huracanes los podemos categorizar en escalas del 1 al 5. Bien, entonces esa es la familia de los ciclones tropicales y son parte de las variaciones naturales del sistema climático. El planeta, como todo en la naturaleza, tiende al equilibrio. Entonces, el frío que existe en los polos se tiene que balancear con el calor que hay en los trópicos. Y la forma en la que el planeta hace esos intercambios de energía para lograr el balance es con los sistemas meteorológicos. Entonces, y con las estaciones, con el invierno, con el verano. Entonces, en el invierno vemos los frentes fríos que traen las masas de aire polar desde el norte y las ingresan hacia los trópicos. Y en el verano, uno de los principales mecanismos son los ciclones tropicales, que lo que hacen es tomar la energía que está disponible en el océano tropical y trasladarla con su movimiento hacia las latitudes medias y altas. ¿Podría ser energía es temperatura o qué es? No, energía, porque no es lo mismo calor y temperatura. Pero la energía en el océano disponible cada año en el océano tropical causa la evaporación, forma las nubes profundas, y estas nubes se desplazan a otros lugares y en algún momento llueven, en algún momento liberan ese calor.
Pero cuando se configuran las características atmosféricas de tal manera que las nubes profundas se organizan, entonces tenemos un huracán. Entonces el huracán nace, el huracán nace en un lugar donde hay una presión muy baja, relativamente con los alrededores, donde hay alta temperatura en el mar, mayor de 27 grados, y también necesita que los vientos en la componente horizontal no sean fuertes, para entonces poderse desarrollar, poderse organizar. Con la combinación de esas tres características pueden hacer un giro ciclónico, lo que llamamos un ciclón tropical, y que si sigue encontrando las condiciones adecuadas para fortalecerse, para reinvigorarse, pues entonces va aumentando de intensidad. Y este año, particularmente, nuestros océanos circundantes han estado con temperaturas mucho más altas de lo normal, en parte por el calentamiento global, porque este año probablemente va a romper los récords del año más caluroso, pero también por la presencia de lo que llamamos el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es un calentamiento anormal del Océano Pacífico, cerca de los trópicos, y entonces ambos factores se combinaron este año de manera que tuvimos un océano mucho más caliente de lo normal, que entonces es uno de los factores para la generación y la intensificación de estos sistemas que lo que hacen es transportar esta energía hacia el norte del planeta. Bueno, se han presentado en el Pacífico sobre todo, Patricia, pero pueden presentarse también en el Golfo. Sí, también, y de hecho el Atlántico este año, el Océano Atlántico estuvo también mucho más cálido de lo normal, e incluso tuvimos un mayor número de ciclones tropicales en el Atlántico de lo que normalmente ya terminó se la temporada de ciclones. Bueno, las fechas que se han establecido para dar inicio y fin a la temporada son fechas convencionales, porque en realidad dependemos de... En México tenemos un clima de tipo tropical, en el que no distinguimos realmente las 4 estaciones del año como les pasa en Europa o en Estados Unidos, que sí está la nieve y se caen las hojas en el otoño y luego en la primavera es todo clarísimo, y demás no. Aquí cerca del Ecuador normalmente distinguimos principalmente 2 temporadas climáticas. Una fría y seca, que a veces le llamamos invierno, pero no corresponde a los 3 meses del invierno astronómico, sino que son casi 6 meses entre octubre y abril, noviembre y abril. Y otra cálida y húmeda, que a veces llamamos verano, aunque es más grande que el verano astronómico y que va de mayo a octubre, más o menos. Noviembre, abril, mayo, octubre. Son las 2 grandes temporadas. Entonces, las fechas para decir la temporada de ciclones tropicales, que comienza el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre en el Pacífico, y comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre en el Atlántico, son realmente una convención porque coinciden con cuando tenemos esta temporada que es calurosa y húmeda, y en la que predominan los sistemas de origen tropical. Ya en la otra etapa predominan los de invierno. Entonces estamos por terminar las fechas de la temporada. No sabemos si con que se terminen las fechas de la temporada efectivamente ya no va a haber otro ciclón. Podría ser que haya uno fuera de temporada. Pero bueno, eso es una convención. Y climatológicamente, es decir, lo que conocemos de la historia de cada año, que cada año tenemos un cierto número de tormentas. En el Pacífico, un cierto número de tormentas. En el Atlántico, y hay años que son más activos, años que son menos activos. Pero esta clasificación de los ciclones tropicales en intensidades es una escala que se desarrolló con base en la presión atmosférica en el centro de la tormenta y en la intensidad del viento. No toma en cuenta la lluvia. Y a veces la lluvia puede causar muchos daños sin que sea un huracán de la máxima categoría. Una tormenta, digamos. Una tormenta tropical que se acerque y que entonces la humedad que trae y las nubes organizadas que la acompañan interactúan, por ejemplo, con la Sierra Madre Occidental o la Sierra Madre Oriental, y al interactuar con las montañas producen el efecto que llamamos la lluvia orográfica, que puede resultar en inundaciones tremendas, sin que sea un huracán de la más alta categoría. ¿Qué pasó en 1995 en Misantla? Cayó una tormenta que fue peor que un huracán, vamos.
porque destrozó todo el pueblo y fue una tormenta, ¿no? Sí, entonces todas estas características, la presión en el centro, el viento, la lluvia y los otros efectos que puede tener uno de estos sistemas, como son, por ejemplo, las olas tan altas que llamamos la marea de tormenta y otros factores de peligro, pues son la dimensión física del sistema. Y estas dimensiones físicas del sistema, ya la ciencia y la tecnología nos permiten vigilarlas de manera cercana, de manera oportuna, y también pronosticarlas, de manera que tengamos información con un nivel de confianza que nosotros podamos decidir si nos permite tomar o no decisiones ya con un cierto nivel de anticipación. Por un lado, entonces, usamos la información histórica de cuáles son las frecuencias normales de incidencia de estos sistemas cada verano, pero por otro lado también está la información que llamamos en tiempo real, que es el seguimiento vivo, el seguimiento en vivo de los sistemas, y los pronósticos, que en principio nos permiten también poder tomar la información. Los sistemas gringos, que son los más avanzados, creo que en Florida tienen su centro de huracanes, ¿nos ayudan? ¿De alguna manera nos sirven? Es una muy buena pregunta, gracias. Y qué bueno que surge el tema para aclarar. En cada país, la institución que tiene el mandato de vigilar el estado y la evolución de las condiciones atmosféricas y del clima es el Servicio Meteorológico Nacional. Y eso es por mandato, y en los diferentes países normalmente el Servicio Meteorológico existe, creado en alguna ley, en algún lugar, donde recibe el mandato oficial. En algunos países se habla de servicios meteorológicos e hidrológicos. En México están juntos, pero no juntos, que los dos están en la Conagua, pero el meteorológico está en una unidad administrativa, el hidrológico, que es la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, está en otra área de la Conagua. Y en otros países, hay de todo tipo de servicios meteorológicos. Y los servicios meteorológicos se adhieren a la Organización Meteorológica Mundial, que es un órgano de Naciones Unidas para coordinar todo lo relacionado con agua, tiempo y clima, mediante la convención de pertenecer a la organización. Ya agrupados, todos los servicios meteorológicos del mundo se clasifican en regiones. Entonces nosotros pertenecemos a la Asociación Regional Cuarta, que comprende los territorios de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Y por acuerdo de todos los países se designan centros globales y centros regionales para atender temáticas específicas. En este caso, el Centro de Huracanes de Miami, en Florida, no existe porque sí o porque sean los gringos, sino es un acuerdo de todos los países en el que se les ha delegado a ellos y ellos han aceptado la responsabilidad de ser quienes monitorean y quienes emiten los avisos relacionados con ciclones tropicales para todo lo que llamamos la región cuarta. Entonces es por acuerdo internacional y por eso es que ellos son la fuente oficial. ¿Y qué tan bueno es este centro de huracanes? Porque, pues, ¿qué pasó en Acapulco? No, pues el centro es buenísimo porque ¿sí? Aunque no tiene un número de personal gigantesco, los meteorólogos que allí trabajan están especializados, están trabajando 24/7 y además en coordinación con los servicios meteorológicos de la región para emitir los avisos. El Centro Nacional de Huracanes de Miami emitió los avisos que incluso pueden consultarse en su página de internet www.nhc.noaa.gov y ahí está el histórico de todos los avisos que se publican para todos los ciclones de la temporada y no nada más de este año, sino de años previos. Uno puede ir al sitio del Centro Nacional de Huracanes y ver en qué fecha y en qué hora ellos fueron empezando a emitir los avisos sobre Otis. Y sí, ellos publicaron el aviso, pero su responsabilidad, no puede llegar al punto de que ellos hagan acciones ya en cada país individual, porque pues eso ya es tema tanto de soberanía como de la organización y de las estrategias con las que cada país cuente.
pero ellos hacen el aviso desde antes de que se forme el ciclón tropical. Ellos dicen, hay una zona de baja presión con probabilidad de que se desarrolle y la probabilidad es del 30%, del 50%. Y van diciendo, si va aumentando, antes de que se forme el ciclón tropical, ellos avisan eso. Y ya es misión de la institución que tiene el mandato, en este caso del Servicio Meteorológico Nacional, pues estar atentos a la vigilancia y hacer lo correspondiente en la escala nacional. ¿Qué pasó? Es complicado saber qué pasó, pero ciertamente todo parece indicar que no fuimos afortunados de estar operando adecuadamente nuestro sistema de alerta temprana ante ciclones tropicales y de que la intensificación tan rápida que no se esperaba, pero sí era posible de prevenir, no se tomó en cuenta. Era fin de semana cuando el huracán se fue acercando, pero aún así todo parece indicar que el fenómeno no era impredecible, ya se había advertido de su formación y de su evolución. Lo que fue inesperado fue la rápida intensificación y el punto de entrada en Acapulco, pero aún así México ha sido tomado como ejemplo en décadas anteriores por su eficiencia para reducir las muertes relacionadas con huracanes. Y por alguna razón con Otis retrocedimos más de una década o más. ¿Qué es el dato de los que nada más hubo 48 muertos? No, bueno, sobre el tema, al menos a quienes colaboramos en los grupos internacionales nos han pedido abstenernos de hablar de la información de pérdida y daños hasta que la cifra realmente se verifique. Porque sabemos que la cifra oficial se queda muy por debajo de lo que en realidad pudo haber ocurrido. Y bueno, la combinación también de otros factores. Aquí quisiera referirme al concepto de riesgo, porque en ciencias atmosféricas nosotros estudiamos únicamente la amenaza o el peligro, lo que en inglés llamamos el hazard. Pero eso es únicamente una componente del riesgo. El riesgo tiene otras dos componentes muy importantes que son el grado de exposición y también la vulnerabilidad. Entonces, combinando los tres factores, la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, uno obtiene como resultado la cantidad de riesgo a la que se enfrenta. Y en este caso, la exposición del área donde ingresó el ciclón tropical, que es el puerto de Acapulco, es una exposición tremenda y muy diversa, porque no solamente era la exposición con la infraestructura de alto costo, digamos de la zona hotelera, de los centros comerciales, de la ciudad, sino también la exposición de todos los otros poblados y asentamientos humanos ya después de la ciudad, después de la costa, con mucho menos infraestructura, con mucho menos capacidades y también con un índice de desarrollo humano quizás menor al de las actividades en el puerto, y que por lo tanto los hacía más vulnerables. Porque la vulnerabilidad, a final de cuentas, es cuánta capacidad hay para responder, cuánta capacidad hay para adaptarse, pero también con qué herramientas se cuenta en todos los ámbitos para estar preparados y enfrentar un peligro. Entonces es una combinación de factores muy amplia la que se combina en este caso y es por ello que nos han pedido no pronunciarnos con respecto a la pérdida y los daños. Se necesita que pase más tiempo para evaluar verdaderamente la pérdida y los daños. No son reales. Es prematuro en este momento dar una cifra y darla por cerrada, sobre todo porque el impacto es muy reciente. Aunque seas el presidente de la República, es prematuro. Bueno, es claro, eso no tiene ningún vínculo con realizar una evaluación de los daños, digamos, con todos los mecanismos que realmente tienen que ocurrir. Pero, ¿sabes con 48 horas de antelación que va a caer un huracán? ¿Qué se puede hacer en 48 horas? ¿Se puede hacer algo? Claro, hay protocolos internacionales y también los de cada país. Particularmente en México, como dije, tenemos desarrollado en principio lo que se llama un sistema de alerta temprana para los ciclones tropicales.
específicamente para los ciclones tropicales. Los sistemas de alerta temprana son un mecanismo de prevención y de atención y respuesta a los peligros, no nada más a los de origen hidrometeorológico y climático, sino también a los de cualquier otra índole, a los peligros geológicos como sismo, a peligros de salud. Hay sistemas de alerta temprana para enfrentar cualquier amenaza, para reducir los riesgos. ¿Hay o había? Bueno, en México tenemos, debe de poderse consultar el documento donde está el planteamiento y el desarrollo de nuestro sistema de alerta temprana ante ciclones tropicales y donde incluso están establecidos los protocolos y las acciones a tomar ante un determinado estado de la amenaza. Sabemos, por ejemplo, que cuando el huracán se está acercando a la costa y ya está a menos de 500 kilómetros, se tiene que instalar lo que se llama el Comité de Emergencias, que es una reunión nacional de todos los tomadores de decisiones, que están en vela 24/7, con guardias como puedan, pero tienen la responsabilidad de estar reunidos monitoreando la evolución del peligro y tomando decisiones sobre qué se puede hacer para prevenir los impactos negativos o si ya está impactando para mitigar y para responder lo mejor posible ante una emergencia. En este caso, bueno, el Comité Nacional de Emergencias normalmente se instala en el Centro Nacional para la Prevención de los Desastres, el CENAPRED, que tiene el edificio sede en la UNAM, ahí en el Pedregal. Y ahí ellos tienen una sala que se convierte en un cuarto de guerra. Y entonces, liderados por la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien sea que es el funcionario a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil y por el Servicio Meteorológico Nacional, van revisando cada 3 horas la información que se tiene, integral, completa, de todo, del monitoreo, incluyendo los satélites, los datos del avión cazahuracanes del centro de Miami, que son públicos también, las mediciones meteorológicas, las predicciones de los modelos, todo. Se informa al pleno en la mesa. Y bueno, todo esto lo estoy platicando así porque en algún momento cuando yo fui funcionario en el Servicio Meteorológico Nacional me tocó estar al frente, de hecho a mí me tocó estar al frente de proveer esta información con Ingrid y con Manuel. Entonces por eso conozco el mecanismo, no lo he visto ni leído, sino lo he visto. Y entonces, bueno, la persona delegada de parte del meteorológico, que es quien tiene la institución con el mandato, provee la información. Y sobre la mesa están todos los encargados de, por ejemplo, el suministro de energía en el país, el manejo de agua, la Cruz Roja, la Secretaría de Salud, todo, para que en ese momento se decida si se hace un despliegue de envío de medicamentos, de alimentos, de cobijas, de víveres. Obviamente, sí, ¿no? También la Marina y la Secretaría de la Defensa son parte del comité. Y si se necesita activar los planes contingentes especiales, evacuar a la población, habilitar los refugios, todo eso. Entonces, bueno, no lo sé, lo dejo para buscar qué pasó y por qué no se tuvo el mecanismo funcionando, porque sea domingo, sea 31 de diciembre, sea el día que sea, ante una emergencia, el comité se debe de instalar. La información debe de fluir. Y además se tiene que coordinar con la entidad federativa, que también tiene su propio comité estatal, y esa coordinación es lo que debe de permitir actuar preventivamente, actuar para responder y actuar para mitigar. Entonces, no entendemos, aquellos que hemos alguna vez formado parte de estos procesos, no entendemos qué pasó. No se instaló. No lo sé. No me quiero pronunciar en ese sentido, pero dejo la pregunta sobre la mesa porque no entendemos por qué no se utilizaron los mecanismos de coordinación y de información con los que México ha contado durante tanto tiempo y que además permitían que ya hubiéramos reducido significativamente el número de muertos ante los ciclones tropicales. El huracán de Cancún, no me acuerdo cómo se llama. Gilberto. No, el de Irma o algo así. Tuvo 8 muertos. Sí, efectivamente. Claro, uno no puede asegurar que no va a haber ningún fallecido, sí. Pero sí que se puede evitar un impacto del tamaño que tuvimos en este momento. Bueno, eso en cuanto a los mecanismos de coordinación
porque la pregunta era si tenemos forma de reacción. Sí, lo tenemos, y lo tenemos escrito en protocolos, en documentos que han sido probados, avalados y que están ahí. Y en la experiencia, ¿no? Y en la experiencia, sí. De hecho, no sé en este momento cómo nos vea la comunidad internacional, toda vez que lo estábamos haciendo muy bien y bueno, Otis vino de alguna manera a descarrilar esa trayectoria que ya teníamos de lecciones aprendidas. Y bueno, hay que revisar muy bien todo y bueno, asegurarnos de que si nuestro sistema sí funcionaba, se use. Claro. Y porque no tenemos evidencia de que haya fallado el sistema de pronóstico, el sistema de avisos, ¿no? Sino que lo que no sabemos es por qué no se operó como debía de haberse operado. Y bueno, eso es en cuanto a la coordinación humana, la coordinación logística. Lo más fácil, desde luego, es culpar al cambio climático. Y ahí es donde los científicos a veces no estamos de acuerdo en que el cambio climático se use como chivo expiatorio para todo. Porque lo más fácil es decir, es por el cambio climático. No, momento. Con o sin cambio climático, si hay un ciclón tropical de esta magnitud, ¿cuáles son tus formas de responder? Porque es independiente. Ahora, las investigaciones, ¿qué nos dicen? Las investigaciones nos han mostrado que es altamente probable que el número o la frecuencia de los ciclones tropicales en las siguientes décadas no cambie drásticamente. Vamos a seguir teniendo como el mismo número. Lo que va a cambiar son las características. Y ahí es donde Patricia en el 2015 y Otis en el 2023 pueden ser dos casos que ya son ejemplo de los huracanes bajo condiciones de cambio climático. Pero no es que todo se deba al cambio climático. Los huracanes ya existían. El cambio climático simplemente está modificando la forma en la que ocurren. ¿Por qué sucede eso? Hablamos hace rato de este intercambio que el planeta hace de energía entre los polos y el ecuador para mantener el balance. Bueno, en una atmósfera más caliente, por los principios de la termodinámica, y dicho coloquialmente, sabemos que en una atmósfera más caliente cabe más agua. Es decir, cuando el aire está más caliente puede recibir más vapor de agua. ¿Esto qué implicaciones tiene para el sistema climático? Que entonces, al tener mayor capacidad de tener agua, cuando finalmente la libera, que es en este caso la forma de la precipitación, pues lo hace de manera más intensa. Entonces, el significado verdadero del cambio climático no es el calentamiento. De hecho, es al revés. El calentamiento es una de las causas del cambio climático. Pero el cambio climático lo que significa es que va a suceder de manera más intensa el intercambio de energía y los cambios de fase en la atmósfera. Y entonces eso no significa nada más calor, también significa más frío, porque los sistemas que vienen del norte también tienen que intensificar de alguna manera dice que es invierno, el flujo. Muy frío, por ejemplo, ¿no? Hay el pronóstico, sí, en parte también por el niño, pero vamos, el tema con cambio climático es que cambio climático en realidad significa más eventos extremos. Y entonces hay que prepararse, no solo para los mayores extremos de olas de calor, de lluvias y tormentas intensas, sino también para las olas de frío, porque esto cada vez va a estar más extremo. Y es una respuesta lógica del planeta para responder al forzamiento que es el calentamiento a escala planetaria. ¿Y un calentamiento provocado por el ser humano? Pues el último informe del panel intergubernamental de expertos en cambio climático ya hace la afirmación escrita en consenso de 198 países de que sí es causado antropogénicamente. Pero de todas maneras, para aquellos que aún a la fecha deciden no aceptar el cambio climático, lo que yo les diría es, la discusión de las causas es una discusión. De lo que tenemos evidencia actual, con base en observaciones físicas del planeta,
es de que ya hay el cambio climático, de que el calentamiento es evidente y de que el cambio climático asociado va a ocurrir. Y eso nos va a obligar a adaptarnos. La otra discusión de quién es el responsable y demás es otra discusión. Pero lo cierto es que el tiempo está avanzando y cada vez más vamos a requerir que nuestros sistemas de monitoreo, pronóstico y también los de respuesta a las amenazas de origen hidrometeorológico y climático que están siendo, digamos, exacerbadas en el contexto del cambio climático, tenemos que tener todo listo para poder responder. Y, por ejemplo, nos estamos alistando en México. Por ejemplo, en Veracruz se está previendo que van a venir ciclones, tal vez dentro de un mes o tal vez dentro de 10 años, ¿no? Pero habría que estar trabajando ya en eso, ¿no? Bueno, hay mecanismos que están allí. Por ejemplo, el día de hoy está un evento de norte en Veracruz, y es un evento de norte bastante intenso, con rachas de más de 100 kilómetros por hora en el puerto, que ya quien está ahorita en el puerto debe de estar seguramente volando, ya escuchando el aullido del viento y sintiendo el impacto del norte, ¿no? Y los nortes son un fenómeno que conocemos y que afortunadamente se puede pronosticar con anticipación. Entonces, hay mecanismos, pero de si se está preparando o no, o si hace falta más, mi mensaje sería que sí, que hace falta más, que en realidad la meteorología, la climatología y la hidrología están en un estado de abandono en el país, porque tan solo, pongamos, en junio pasado estuve en Indonesia, en el Servicio Meteorológico de Indonesia, y platicaba con algunos colegas allí. Y entonces me preguntaban, dice, ¿cuántos empleados tienen ustedes en el Servicio Meteorológico de México? Y yo le decía, menos de 150, o del orden de 150. Y dice, nosotros tenemos 5,000. ¿No? Y luego me decían, ¿y ustedes en la estructura de su gobierno, dónde vive el Servicio Meteorológico? Y yo les decía, pues vive en la Comisión Nacional del Agua y es una unidad administrativa. Y entonces me contestaba mi colega Sena, me decía, bueno, nosotros pertenecemos al gobierno, pero reportamos directamente a la presidencia, como si fuera el nivel de una secretaría, y además no tenemos una naturaleza administrativa, somos considerados una institución científico-tecnológica, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces con esos dos números, ya nada más uno se da una idea de cómo se ha dejado este tema más o menos de lado. Porque tener un servicio meteorológico que está dentro del sector del manejo de agua le da prioridad inevitablemente al tema del agua. ¿Y qué pasa con la salud? ¿Y qué pasa con la energía? ¿Y qué pasa con la reducción de desastres? ¿Y qué pasa con todos los otros sectores prioritarios? La industria de la construcción, de la seguridad alimentaria. Es un reto tan grande y vemos cómo todos los países están avanzando en lo que se llama la implementación de los servicios climáticos, que esto es un concepto que se está echando a andar en todo el planeta, donde lo que se busca es ofrecer información a la medida de las necesidades de los sectores. Y en México eso no está sucediendo. Ha sido más cómodo dejar las instituciones como están. Vemos casos como, por ejemplo, el de la UNAM, que tiene un plan estratégico para implementar la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y que tiene proyectado en algunos años incrementar el número de investigadores, el número de profesionistas que se vayan formando en sus programas para esta temática. No sé si tenemos algo equivalente en el estado de Veracruz, creo que no, o en otros lugares. Entonces, sí, se requiere mucha atención. Desafortunadamente no son temas que por ponerse en la mesa se resuelvan, sino son temas que requieren ser legislados y que requieren modificaciones estructurales en las principales leyes relacionadas con esta temática en nuestro país, que para mí incluirían la Ley Nacional de Aguas, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Protección Civil, todas de alguna manera en un análisis transversal. Bueno, por si alguien quiere hacer un doctorado en Derecho, ahí está el tema, pero se requiere una reforma estructural. En ocasiones, cuando hemos discutido esto en el pasado, hemos pensado, bueno, una propuesta de decreto donde ya se vaya adelante con la temática.
pero tampoco la vemos venir. Y ha habido múltiples esfuerzos. Me apena mucho ver a México, ver a mi país, reinventando la rueda tantas veces, porque eso nos ha pasado históricamente. Desplegamos recursos, invertimos tiempo y después no pasa nada. Cambia la administración y quita todo lo del anterior. Y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. Y entonces toda la curva de aprendizaje y toda la inversión de tiempo y de recursos que se han hecho se vuelve a iniciar. Oye, me habías dicho que en algún momento dado México era como modelo, ¿no? Bueno, sí, a México incluso los japoneses nos habían preguntado sobre el sistema de alerta de ciclones tropicales. Y ahora ya no creo que lo vayan a preguntar, ¿no? No creo. México es muy respetado en la comunidad internacional, pero también esas puertas se han ido cerrando de alguna manera, sin saber por qué. Lo cierto es que es necesario tomar el caso de Otis, no en broma, sino como una fuerte llamada de atención para rescatar el aprendizaje que ya tenemos y sobre todo para proteger a la población y a los bienes del país, porque no va a ser el último, eso es seguro. Y nos va a pegar acá también, nos puede pegar acá. En Veracruz, sí, también en Veracruz. Te hago una pregunta rápida. ¿Por qué en el puerto de Veracruz nunca cayó un huracán? Bueno, el más cercano quizás ha sido Carl, en el año 2010, que entró muy cerca de la ciudad. Pero ha habido que han ingresado en otros puntos del territorio veracruzano, han ingresado ahí por Tamiagua, por Tecolutla, por Nautla y demás. Pero naturalmente los ciclones tropicales se desplazan hacia el norte. Pero por la rotación de la Tierra tienden a desviarse hacia el noroeste, hacen una curvatura en el hemisferio norte. Entonces se forma el ciclón y si encuentra las condiciones favorables para seguir avanzando, es decir, si el viento horizontal no está fuerte, entonces imagínense que están las nubes formándose y uno le sopla muy fuerte, pues lo corta, ¿no? Lo corta. Y así se llama la cortante del viento. Pero si la cortante no está, entonces sigue la formación intensa de las nubes. Si el mar está caliente, arriba de 27 grados o mucho más, entonces tiene de dónde evaporar y tiene de dónde tomar energía. Y se organizan, ¿no? Empieza su giro ciclónico y se vuelve como un atractor de toda la humedad que hay alrededor. Entonces crece y ya tenemos ahí la tormenta, ¿no? Es fascinante. Bueno, pero no se va a quedar quieta, va a empezar su desplazamiento, su camino hacia el norte para llevarse la energía. Y de manera natural, por la rotación del planeta, se va a desviar hacia la derecha. Entonces, si nosotros vemos la forma geográfica del Golfo de México, es más o menos el tipo de desvío que naturalmente un ciclón tropical haría. Pues van a caer a Florida, ¿no? Sí, exactamente. Y eso por un lado. Por otro lado, el Golfo de México tradicionalmente no es tan cálido. Y la península de Yucatán también actúa como una barrera, que de hecho eso fue con lo que pasó con uno de estos, que entró primero en la península de Yucatán, la pasó y ya luego vino a Veracruz. Pero muchas veces ya no continúan, porque la península de Yucatán, siendo continente, está muy frío y eso le quita toda la energía a la tormenta y cuando que siga avanzando. Entra a tierra, por lo general se deprime, ¿no? Sí, porque la diferencia de la temperatura entre el mar y el continente es tremendamente diferente. En el continente basta con que ocurra la noche y en la noche toda la radiación se va, sobre todo si es un día despejado, ¿no? Y entonces está muy frío comparado con el mar. Y el mar no, el mar conserva mejor la energía. Decimos que tiene una capacidad calorífica mayor. Conserva la energía y entonces mientras esté sobre el mar, el huracán no se va a enfriar de repente. Va a seguir teniendo su fuente de energía y entonces va a seguir vivo, mientras no haya la cortante. En cuanto entre al continente, es como quitarle la pila. Hemos hablado sobre todo del huracán en sí, vamos, de la conformación. Pero ¿qué pasa con lo que siguió? Es decir, cayó Otis en Acapulco y toda la prevención, bueno, primero fue la prevención que no hubo, ¿no? Porque no se avisó a tiempo. No creo que un tuit, por más que sea una manera de... No, ya hablamos del mecanismo del cuarto de guerra y de todo eso. Pero, y ahora con la recuperación, ¿qué está pasando? El Fonden antes operaba muy bien, ¿no? Pero desaparecieron.
Sí, bien. Bueno, esto nos lleva de regreso al tema de los sistemas de alerta temprana. De hecho, el año pasado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a todo el mundo que llamó sistemas de alerta temprana para todos. Y no solo para la parte climática, sino en general. Y lo que él pidió a los países del mundo fue que para el año 2027 se tenga implementado la alerta temprana en todo el mundo, si no en todos los temas, pero que se comience. Y estos 3 años, entonces, todas las agencias de las Naciones Unidas están trabajando arduamente en ver qué se necesita para echar a andar los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana son un concepto bien documentado que tiene 4 pilares. El primer pilar es el conocimiento del riesgo. El conocimiento del riesgo implica saber cuál es la amenaza, cuál es la vulnerabilidad, cuál es nuestro grado de exposición ante un determinado peligro. Ese es el primer pilar. ¿Cuánto sabemos? El segundo pilar es el monitoreo y la predicción del peligro o de las amenazas. El tercer pilar es la diseminación, comunicación y alertamiento oportuno. Y el cuarto pilar es el contar con mecanismos de respuesta y recuperación. Entonces, esos son los 4 temas en los que se debe de trabajar para asegurarnos de que en todos y cada uno de ellos contamos con algo. Con sistemas, con mecanismos, con recursos, con una forma de atender. En este caso, efectivamente, lo que se denominaba el FONDEN, Fondo Nacional de Desastres Naturales, con unas reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? No a criterio de alguien, ni nada, ¿no? Sino, además se seguían religiosamente, yo recuerdo. Sí, con total transparencia. Y hubo muchas críticas porque ya por ahí del año 2010-12 se hablaba mucho de la necesidad de actualizar las reglas de operación para adaptarlas a los fenómenos que se están observando con mayor intensidad. Sin embargo, bueno, había transparencia en la dictaminación técnica y en la posibilidad de declarar una emergencia incluso antes del impacto del huracán. O sea, simplemente con la imagen de satélite y viendo la posición y al ver un peligro inminente, se podía emitir la declaración de la emergencia. Y la declaratoria de emergencia, siendo el primer eslabón de la cadena, que daba lugar a otra serie de acciones, porque ya con la emergencia declarada por ley, se podía proceder a hacer el despliegue de los recursos. Recursos de los mexicanos para los mexicanos que estaban ahí y disponibles inmediatamente. No necesariamente recursos financieros, sino podrían ser también incluso recursos en especie. Pero actualmente, al no contar con el mecanismo, entonces, ¿cómo se opera, ¿no? Porque la Secretaría de Hacienda ha dicho que tenían contratado el bono catastrófico e incluso han mostrado el historial de contratos del bono. Hay 2 bonos catastróficos, uno para sismo y otro para huracán. Y sí estaba vigente un contrato para huracán que evidentemente va a activar una indemnización, pero ese es un instrumento financiero que está en el mercado internacional y que depende de la verificación de los valores registrados oficialmente de la presión en el centro del huracán y todo para activar el pago. Es independiente de los daños que hayan ocurrido, es independiente del impacto real del fenómeno, es una negociación. Es como si nosotros ahora aquí hacemos en una hoja de papel un contrato y donde yo le propongo a Sergio y le digo, Sergio, este invierno va a haber un norte en Veracruz con vientos mayores a 120 kilómetros por hora. Si ocurre, me pagas $1,000,000. Y entonces Sergio dice, sí, yo acepto, ¿no? Y lo firmamos. Eso es todo. Cuando ya sucede el evento, no hay nada, ¿no? No hay nada. Primero tiene que pasar el evento, luego verificar que efectivamente fue así, y ya entonces en algún momento me pagarás mi bono, dependiendo de cómo esté tu disponibilidad de flujo financiero y todo eso, ¿no? Y ya. Es diferente al FONDEN, porque con el FONDEN teníamos el recurso mexicano para atender a la población mexicana y usarlo de forma expedita, de forma eficiente. Eso es lo que podría comentar sobre el asunto. Entonces, sí hay que replantear cómo va a ser en el futuro. No lo sé. Una estrategia, sí. ¿De parte de quién la estrategia? Si tuviera que ser de parte de las autoridades gubernamentales, pues adelante. Pero creo que ya pasamos ese punto.
Y hemos llegado al momento en el que tiene que haber una fuerte componente no gubernamental, tanto de la sociedad organizada como del sector privado, porque de otra manera sabemos ya que por el calentamiento global y el cambio climático vamos a tener más extremos. Hay que prepararse. Y aunque, bueno, desde las organizaciones internacionales la consigna es atender prioritariamente a los más vulnerables, se va a necesitar la participación de todo el mundo. Y no es reinventar la rueda, es tomar el ejemplo tomar las lecciones aprendidas que ya teníamos en nuestro país y también aprovechar la coyuntura y el contexto internacional de todo lo que se está desarrollando, como son el Marco Mundial de Servicios Climáticos, los sistemas de alerta temprana para todos, y bueno, y sobre todo también tomar en cuenta a la población local. Ahorita todo el tiempo hablamos de algo que se llama la coproducción del conocimiento, que esto incluye que no todo se haga desde las instituciones académicas o de investigación solas, o desde las agencias internacionales y demás solas, no, sino de que realmente se le toque la puerta a quienes son los beneficiarios o la población objetivo de los programas que se realizan e incorporarlos en los procesos desde el principio, para poderlos tener como parte activa del diálogo, saber cómo piensan, cómo reciben la información, cómo toman decisiones, cómo pueden participar, cómo pueden contribuir. Es la coproducción, y también hacia allá es hacia donde va a empezar a transitar, esperemos, en los siguientes años, todo el tema de la capacidad de prevención, de respuesta y de mitigación. Se nos acaba el tiempo. Yo creo que podríamos seguir hablando todo el día de esto. Te emplazo de una vez aquí de manera pública que hagamos una específica sobre cambio climático. Yo creo que hay mucho de qué Sí, hablar. con mucho gusto. Sí, y yo creo que también más adelante seguiremos viendo este tema que nos preocupa tanto a los mexicanos y más a los guerrerenses y acapulqueños, que es cómo se está trabajando para levantar esto, que se está haciendo bastante mal. Te agradezco, Jorge, Al contrario, Sergio, muchas gracias a ustedes. Que con tanto gusto nos planteas. Creo que fue muy claro, ya entendimos cómo viene la cosa, y bueno, estamos emplazados para otras intervenciones. Es un placer servirles, muchas gracias por invitarme. Y a ustedes, gracias por seguirnos en De Tú a Usted con Sergio González Levet, y nos vemos en la siguiente.